Bien, bendecimos a nuestro Señor por la oportunidad que tenemos domingo a domingo de transmitir vía internet la predicación de este lugar. Y yo bendigo al Señor por sus vidas, por los que están aquí en este lugar, porque permanecen fieles, han pasado la prueba de la pandemia, algunos la vivieron en carne propia, otros se asustaron, los asustaron por ahí, pero no era nada, pero todos de alguna manera han sido afectados, pero el Señor los tiene aquí, porque no ha permitido que esta afectación, esta influencia de la pandemia sea destructiva en ningún caso, sino que ha sido de bendición. Otros han sido traídos a este lugar gracias a la pandemia, y ha sido en todo el Señor, ha sido su mano y su amor. Vamos a hablar entonces hoy día de lo que corresponde, según lo que venimos estudiando domingo a domingo, 2 Corintios capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 28, vamos a tomar un pedacito de la semana pasada para engancharnos con el resto de lo que viene hablando Pablo, desde el versículo 28 hasta el versículo 6 del capítulo 12. Vamos a pasarnos de un capítulo a otro para que esté atento. Pero antes, por supuesto, permítame orar y pedir al Señor que nos guíe tanto en la exposición como en la comprensión de su palabra. Oremos. Padre, vengo ante ti por tu gracia y por tu misericordia, porque me has amado y nos has amado a cada uno de los que aquí estamos. Señor, no creyendo que somos mejores que otros, sino conociendo en la misericordia que tú tienes para tomar, Dios, lo vil y menospreciado de este mundo y hacer, Señor, en nosotros una obra maravillosa, que habite en nosotros tu Espíritu, que habite en nosotros tu presencia. Qué cosa más gloriosa, Señor, es haber sido escogidos para salvación. Qué cosa más gloriosa es haber sido llamados sin mérito alguno para exponer tu palabra, Dios. Guarda nuestro corazón, Dios, de querer tomar alguna ventaja personal en todo esto, sabiendo que tuya es toda gloria y toda alabanza. Ayúdanos, Señor, en este día a poder exponer bien tu palabra con fidelidad, Señor, con precisión, y al mismo tiempo recibirla en nuestros corazones y ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. La predicación del día de hoy la he titulado Las marcas de un verdadero ministro. Lo que hemos venido estudiando de este capítulo 11, la verdad es que desde el capítulo 10, Pablo comienza una defensa contra falsos maestros que habían ingresado en la iglesia después de que él salió de Corinto a seguir predicando en otros lugares. Llegaron maestros de Jerusalén principalmente, judíos que se disfrazaban de cristianos. Pablo mismo los descubre así, y lo que intentaban era enseñar ellos la Biblia, porque tenían el trasfondo, porque tenían la historia, pero en realidad no eran hombres que venían de Cristo, sino querían arrastrar a la iglesia hacia el judaísmo. Recuerda que estamos en una iglesia principalmente griega, ¿cierto? De población griega. Corinto era una ciudad griega, ¿sí? Entonces no estamos hablando de gente judía que tiene la historia, que conoce a Abraham, Isaac, Jacob, que conoce la historia de Moisés, sino que estamos hablando de gente como usted o como yo en cierta manera. Incluso peor, porque nosotros al menos tenemos el trasfondo católico, pero en los corintios no tenían ningún trasfondo de la Biblia, tenían el trasfondo de sus dioses, de Zeus y todo lo demás. Y entonces reciben el evangelio con gozo, traído por Pablo, la enseñanza de Jesucristo, pero aparecen luego estos otros maestros que vienen con cartas de recomendación y se presentan y dicen: nosotros sí que sabemos la Biblia porque somos hebreos, porque hemos nacido toda la vida, hemos tenido la tradición, entonces les vamos a enseñar cómo es realmente el evangelio. Pero contradecían a Pablo y querían arrastrar a los hermanos hacia el judaísmo, además de menospreciar al apóstol Pablo, como lo vimos los domingos anteriores, por su apariencia física, por su capacidad oratoria, por su forma de hablar, por cosas externas. Pero Pablo refuerza que no es lo externo, sino es el mensaje de Jesucristo. Es lo que Jesús hizo en la cruz, lo poderoso. Lo que ellos, por supuesto, estos falsos maestros no predicaban. Porque lo que había detrás de estos falsos maestros era arrastrar a la iglesia hacia ellos mismos, hacia una admiración hacia estos hombres. Eran obreros fraudulentos, como Pablo mismo los describe, porque causaban un fraude, o sea, ellos se mostraban como ministros de Cristo, pero en realidad no llevaban a la iglesia a Cristo, sino que la llevaban hacia ellos mismos,
hacia la admiración hacia ellos, y por eso atacaban la figura de Pablo. Entonces, como le decía, desde el capítulo 10, del capítulo 10, Pablo empieza a defenderse de los dichos que daban estos hombres en su contra. Y utilizando los mismos argumentos que estos hombres daban, Pablo responde y con sabiduría divina empieza a desenmascarar a estos falsos profetas, a estos falsos apóstoles. El versículo 13, Pablo expresa sin ningún temor, en el 11, en el 13, antes de que leamos, porque esto es lo que se vio la semana pasada, dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pablo no tiene problema en desenmascararlos y en llamarlos por su nombre. Mire que alguien puede decir que políticamente incorrecto, Pablo, qué fuerte, cómo los llama. Poco tolerante, diríamos, en nuestros tiempos. Pablo los estás ofendiendo, les estás diciendo ministros del diablo. ¿Pero era una mentira? No, no lo era. Realmente estos hombres eran ministros del diablo. ¿Por qué? Porque querían arrastrar a la iglesia, sacarla de Jesucristo, arrebatarla del evangelio de Jesucristo y llevarlas hacia la cautividad nuevamente. Sacar a los hermanos de su corazón, su mente puesto en Jesús, el que los había liberado, para llevarlos nuevamente a la esclavitud. Entonces Pablo los descubre y habla de ellos como lo que son. Pero el apóstol no tiene tanto problema en desenmascararlos a estos hombres o hablar en contra de estos hombres, como sí tiene problema o sí se incomoda mucho más al ver que la iglesia no reaccionaba, al ver que los cristianos en Corinto no se daban cuenta que estos hombres eran hombres fraudulentos, que eran estafadores. Eso es lo que genera una profunda incomodidad en el apóstol. No le molesta tanto, podemos decir, el que existan falsos profetas o falsos apóstoles, como que la iglesia haga caso a falsos apóstoles. Y eso también debe ser nuestra molestia, porque falsos maestros, engañadores, van a haber siempre, lamentablemente, hasta que el Señor venga. Y de hecho está profetizado en la Biblia. Pablo mismo le escribe a Timoteo, los que estaban en los estudios de los martes lo saben muy bien. Dice: los postreros tiempos vendrán hombres engañadores, dice, hombres que tendrán apariencia de piedad. Entonces no es algo que Pablo diga, no, hay que erradicarlos y no deben existir nunca más. Pablo sabe que van a estar. Pero la molestia de Pablo es porque la iglesia no los reconoce. Es porque la iglesia no los denuncia. Es porque la iglesia no le pone límites. Aún deja que los abofeteen, como vimos el domingo pasado. El versículo 3 de este capítulo 11 decía: pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Este era el temor de Pablo, este era el sentir de Pablo, esta era la angustia de Pablo. Temía porque los hermanos fueran extraviados, así como Eva fue engañada, seducida por la serpiente. La novia de Cristo ahora sea seducida por hombres que usaban mucho el bla bla, ¿cierto? Tenían muy buena oratoria, que traían sus títulos universitarios, por así decirlo, pero que arrastraban a la iglesia hacia el error y no hacia Cristo. No llevaban a la persona a que mirara a Cristo, sino que mirara otras cosas, ritos, ceremonias o a sus propias personas. Es así como entonces llegamos al versículo que nos corresponde, o a los versículos que nos corresponde estudiar hoy día. Leamos 2 Corintios capítulo 11, del 28 en adelante hasta el versículo 6 del capítulo 12. Dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre
que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve y oye de mí. Providencialmente, nuestro estudio bíblico de los martes y las prédicas de los domingos han coincidido en el mismo tema: cómo diferenciar o cómo evidenciar un falso ministro, un falso predicador. En ningún caso crea que esto ha sido algo planeado, no al menos por nosotros, de verdad. Yo me he preguntado, yo he orado y le he dicho al Señor: Señor, ¿por qué estamos predicando de esto? ¿Por qué le digo así? Porque cuando empezamos a estudiar la carta de Tesalonicenses, el año 2019, y hablábamos, y Pablo Ávila daba con la persecución, que la iglesia tiene que mantenerse, y yo decía: Señor, ¿por qué tanta preocupación? ¿Va a venir una persecución? ¿Va a venir un tiempo difícil? Y mirando hacia atrás, obviamente en ese momento era imposible predecirlo, pero vino la pandemia, vino el tiempo en que cada uno tuvo que, entre comillas, seguir su espiritualidad en su casa. Y fue eso, no sé si usted lo recuerda, pero yo lo recuerdo muy bien. Fue eso lo que estudiamos en la carta de Tesalonicenses, que precisamente es una carta donde Pablo tiene que salir rápidamente y dejar a una iglesia sola. Y a la iglesia, y la preocupación de Pablo era esa, que la iglesia había quedado, por así decirlo, sin tutor. Sin alguien que lo enseñara, como sin el cuidado de él, porque Pablo tuvo que arrancar. Algo similar a lo que pasó aquí, o pasó en muchos, que vino la pandemia y no pudimos seguir reuniéndonos. Entonces cada uno tuvo que seguir su espiritualidad, por así decirlo, durante un tiempo en su casa. Y yo me he preguntado, he dicho: Señor, ¿por qué estamos hablando tanto? ¿Por qué ha coincidido tanto? La respuesta no la tengo. Pero sí le pido al Señor que estemos haciendo su voluntad, que estemos enseñando. Tal vez esto no es para nosotros, tal vez esto es para quienes escuchen a través de las redes sociales, para que puedan identificar. Pero una cosa es clara, que su iglesia tiene que estar despierta y atenta, porque como le decía, siempre van a haber obreros fraudulentos, siempre van a haber falsos apóstoles que van a querer engatusar, que van a querer engañar al pueblo de Dios y llevarnos hacia una idolatría, hacia una adoración a otra figura o otra persona que no sea nuestro Señor. Si el Espíritu Santo ha provisto para nosotros que analicemos las diferencias entre un verdadero ministro de Cristo y uno falso, es para que no pongamos la mira en las cosas que el mundo pone. El mundo pone la mira en títulos, en oratoria, en simpatía, etc. Y pongamos la mirada en las cosas que realmente Dios quiere que miremos. No para admirar a hombres, sino para saber ¿qué Dios quiere de nosotros, de cada uno de nosotros? ¿Cuáles son las marcas que Dios quiere que se vean en nuestra vida? Porque esto no es solo para el que predica aquí un domingo. Esto es para cada uno de nosotros, porque cada uno de ustedes es un sacerdote. Cada uno de ustedes es un ministro de Cristo en el lugar donde usted está. En el momento que usted dice: yo voy a la iglesia Cambio en Cristo, yo participo en esa iglesia, usted se hace un ministro de Cristo. En el momento que usted dice: yo creo en Jesucristo, usted entonces es un representante de lo que está diciendo. Y debe haber en cada uno de nosotros marcas que evidencien que realmente somos lo que decimos ser, seguidores de Jesucristo. Y no obreros fraudulentos, que en realidad hablan, pero con una doble intención, como estos hombres que vamos a analizar el día de hoy. Con astucia, el apóstol comienza a usar los mismos argumentos que estos impostores, pero en contra de ellos, para desenmascararlos. Y vamos a ir viendo uno a uno. Lo que acabamos de leer es porque Pablo empieza a tomar cosas que decían estos hombres para desenmascararlos. Y al mismo tiempo, como le decía, vamos a ver estas marcas de lo que Dios quiere en nuestro tiempo. Versículo 28. Dice, hoy vamos a ver dos características más de un verdadero ministro versus un falso apóstol. La semana pasada se vio acerca de, Pablo dio una lista, ¿cierto?, de sus sufrimientos. ¿Cuántos estuvieron el domingo acá? ¿Pasado?
se vio la lista de sufrimientos que él había pasado. Porque ellos decían, nosotros somos israelitas, nosotros somos verdaderos hebreos, podemos mencionar. Ese era su argumento que tenían. Entonces Pablo dice, ¿ustedes son hebreos? Yo también. ¿Soy israelita? Yo también. ¿Sirven a Cristo? ¿Son ministros de Cristo? El versículo 23 dice, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, etc. Eso se analizó el domingo pasado. Y ahora Pablo continúa con esto y nos habla acerca de cómo debe ser el corazón del verdadero ministro. Vamos al versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vamos a analizar dos características en un verdadero ministro de Jesucristo. Y lo primero es, en primer lugar, que un ministro del Señor tiene un corazón compasivo y una sincera preocupación por la iglesia. No sé si me puedes poner eso. Un corazón compasivo y una sincera preocupación por la iglesia. Y en segundo lugar, un corazón humilde y un mesurado concepto de sí mismo. Versículo 28 entonces dice, y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa, además de esta lista de sufrimientos, además de todas estas penurias que he pasado, de estos azotes, de todo lo que se vio el domingo pasado, que dice el apóstol, se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Él era apóstol, no estaba a cargo de una iglesia solamente, sino que estaba a cargo, comisionado por el Señor, por así decirlo, de todas las iglesias, menos la de Jerusalén. Vaya trabajo que tenía este apóstol. Imagínense. Sobre él caía la responsabilidad sobre todas las iglesias. ¿Se imagina usted tuviera esa responsabilidad? Bueno, de usted depende que el Señor le diga a usted, usted es la persona encargada de que todas las iglesias de Chile anden bien. No es cosa menor. Pablo dice eso, además de estas cosas, del sufrimiento, de los azotes y todas las cosas que he tenido que sufrir, pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol, cuando dice ¿quién enferma y yo no enfermo?, muestra que su preocupación no era de labios, que su angustia o su dedicación por la iglesia no era algo como las figuras, ¿cierto?, que entran y, bueno, toman, dan su show y se van, como los artistas, mejor dicho. Sino que la preocupación de él era sincera por los hermanos. Dice, cuando alguien se enferma, yo me enfermo también. O sea, cuando alguien se enferma hay una sincera preocupación por esa persona que está enferma. No le digo, bueno, voy a orar por usted, que el Señor lo bendiga y me voy. Sino que Pablo realmente se preocupaba cuando uno de sus hermanos caía en enfermedad. Tenía un corazón realmente compasivo. Y por eso también dice, ¿y a quién se hace tropezar y yo no me indigno? Así como él estaba con el enfermo cuando un hermano se enfermaba, él también estaba con el caído cuando un hermano caía. La dedicación de Pablo por la iglesia era una dedicación completa, era una dedicación compasiva. No era solamente pararse a predicar, pararse a enseñar, sino que también asistía a los hermanos en su necesidad. Cuando alguien enfermaba, ahí estaba Pablo, orando por él, ayudándole, fortaleciéndole. Y cuando alguien se extraviaba, cuando alguien pecaba o alguien se le hacía tropezar, dice, ahí estaba él con su indignación por aquel que le había hecho tropezar y con amor por aquel que se había extraviado. Vemos en el apóstol Pablo un corazón compasivo y un corazón de una preocupación sincera. El énfasis de estas palabras que está diciendo el apóstol recae en la tarea pastoral de permanecer al lado de alguien que ha caído presa del pecado y ofrecerle ayuda y aliento espiritual. Eso es lo que quiere decir cuando dice, ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es demostrar que él tenía lo que llamamos hoy en día empatía por aquel que ha caído, por aquel que pecó. Pablo no decía, como le estaba diciendo, se fue de la iglesia, entonces, bueno, si se fue y no vuelve más, le va a caer el infierno encima porque se fue y no va a volver. Como algunos, hasta el día de hoy, usan para manipular que si usted se va de la iglesia va a venir todas las penas del infierno.
Sí, si usted se aparta de Cristo, si se aparta del Señor, nada bueno va a encontrar fuera del Señor. Pero otra cosa es que yo le diga que si se va de esta iglesia, si se va de esta iglesia puntual, usted va a perder su salvación o se va a ir al infierno, cosas por el estilo. Pablo, cuando alguien se iba de la iglesia, Pablo iba y lo buscaba y se indignaba por aquel que lo había hecho tropezar. O sea, se indignaba por si esa persona se fue porque alguien lo hizo, le dijo algo o lo ofendió de tal manera que esa persona no quiere venir más a la iglesia. Necesitamos ese corazón compasivo en nosotros. Necesitamos ese corazón misericordioso. Necesitamos en nuestra alma un corazón que cuando alguien se enferma, no llevemos juicio inmediatamente. Qué fácil es para nosotros juzgar a la persona que se enfermó y decir, seguramente no se alimenta bien. A veces se enfermó porque siempre anda desabrigado, como algunas mamás siempre dicen. ¿Viste? Yo te dije que te abrigaras. A veces está inmediatamente esa respuesta nuestra. Una persona se enfermó, o una persona se apartó, o una persona pecó, y siempre está esa respuesta humana y mundana, digámoslo así, de culpar a alguien o culpar a la misma persona por su situación. Pero Pablo, en vez de culparlo al hermano que se enfermaba, él se compadecía de ese hermano y hacía propia su enfermedad. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Yo estoy con ese enfermo como si fuera mi enfermedad. Eso es lo que quiere decir. Cuando alguien se enferma, ahí estoy yo. Cuando alguien se aparta, cuando alguien peca, yo me indigno. La palabra que se traduce como indignarse, en realidad tiene varias acepciones. Hay Biblia, usted va a encontrar distintas traducciones a esta palabra. Pero lo que quiere decir en el fondo es un sentimiento de empatía con aquel que se le ha hecho tropezar y enojo por el pecado y la maldad de quien hace tropezar a uno más débil, asociándose siempre con el humilde, asociándose siempre con el más débil. El ministro de Cristo debe ser compasivo y cercano al contrito y humilde de corazón, así como nuestro Señor Jesucristo lo fue en todo tiempo y lo ha sido con nosotros. Ahí estaba la marca en Pablo, que así como su Señor había sido con él era con el resto de la iglesia. La marca de un verdadero ministro es que se muestra hacia la iglesia o se relaciona con la iglesia de la manera que Cristo se relacionó con él. ¿Y cómo Cristo se ha relacionado con nosotros? Cristo se relacionó con nosotros con compasión. Cuando estuvimos enfermos, cuando estuvimos en necesidad, cuando estuvimos en angustia, el Señor estuvo con nosotros. ¿O no es así? ¿O no es así? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en angustia, en aflicción, en dolor, en pena? A veces sin querer hablar con nadie, pero el Señor ha estado con nosotros, ha estado a nuestro lado. Eso es lo que había en Pablo. Pablo, como verdadero ministro de Cristo, estaba ahí con el que sufría, con el que se dolía. Y yo le pido al Señor que a cada uno de nosotros, si yo me pongo primero en la lista, ponga ese mismo corazón. ¿Cómo fue el Señor Jesucristo con nosotros cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos apartamos de Él? Él vino a condenarnos, Él vino a decirnos que te lo dije, o bueno, estás en esa situación por tu culpa, por tus pecados. No. El Señor vino a reconciliarnos. Y así es el verdadero ministro de Cristo. Se acerca al caído para reconciliarlo. A veces es acercarse, muchas veces es guardar silencio, no hablar, pero estar ahí, estar dispuesto, para que cuando la persona quiera abrir su corazón, uno pueda recibirlo, la persona pueda encontrar puertas abiertas. No significa que nosotros vamos a andar todo el tiempo, digamos, detrás de cada persona o cada capricho de cada persona. Pero no vamos a condenar, sino que la puerta va a estar abierta. La puerta va a estar abierta para que cuando venga, cuando quiera volver, ahí está su lugar. Usted se puede sentar, porque así ha sido el Señor con nosotros. Sigamos. Y la segunda característica que vemos aquí en este pasaje de un verdadero ministro de Jesucristo es un corazón humilde y un mesurado concepto de sí mismo. Pablo dice en el versículo 30, si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos.
Pablo está haciendo referencia aquí a un pasaje que también se relata en el libro de los Hechos. Cuando él se convierte, obviamente, ¿recuerdan que él iba a Damasco a apresar cristianos? ¿Se acuerda? Y ahí es camino a Damasco donde el Señor se le aparece y lo bota del caballo. Él entra a la ciudad de Damasco, pero ya no entra con las mismas intenciones. No entra con el mismo corazón. No entra siendo la misma persona. Podríamos decirlo poéticamente que el que viajó era Saulo, pero el que entró era Pablo, porque fue transformado en el camino. Y estando en Damasco, ¿qué creen ustedes que hizo Pablo? Se puso a predicar, se puso a decir que al que él perseguía en realidad era el Señor. Y dice la Biblia que confundía a muchos, porque todos decían, pero este no era el que perseguía a los cristianos y ahora dice que Jesucristo es el Mesías. Bueno, eso está en el libro de los Hechos, no vamos a entrar en honor al tiempo a revisarlo, pero dice la Biblia que tuvo que salir arrancando de ese lugar, que tuvo que ser descolgado por los muros de la ciudad como un fugitivo, porque lo iban a matar. Los judíos habían decidido matarlo porque ahora, en buen chileno, se había dado vuelta la chaqueta. Ahora era del bando enemigo. Antes perseguía a los cristianos y ahora era un predicador del Evangelio. Y es llamativo que Pablo saque a colación este texto. Es como, no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Cuando leí esto, dije, no entiendo. ¿Por qué Pablo saca a colación este texto? ¿Por qué él habla de que fue descolgado del muro? ¿Qué tiene que ver esto? Y la razón está en que en el contexto, los falsos apóstoles estaban hablando de sus victorias, de todo lo que habían logrado. Porque los falsos maestros siempre gustan de hablar de sus éxitos, de sus logros, de cómo Dios los usó en tal o cual lugar, de las revelaciones que Dios le ha dado, de lo que sucedió en tal o cual lugar y cómo vieron la gloria de Dios. Siempre están predicando de que Dios vino y se manifestó en su vida y de cosas impactantes y sobrenaturales de tal manera de convencer a la audiencia. Que las personas que estén escuchando digan, wow, él es un verdadero ministro de Dios. Porque ¿cómo? O sea, ¿quién va a dudar que un hombre es de Dios si cuenta una historia donde Dios mismo intervino en su favor de manera sobrenatural? ¿Quién va a dudar de eso? Si aparece un predicador que viene a contarme que estuvo en un peligro, pero Dios mandó un ángel y sucedió tal cosa y entonces salió airoso y la gente se convirtió, etcétera, ¿quién va a decir, no, ese hombre no es de Dios? Todos van a decir, sí, ese hombre es de Dios. Pero miren lo que hace Pablo. Pablo cuenta su fracaso. Pablo, en vez de decirnos, yo estuve en Damasco y toda la gente se convirtió y toda la gente creyó en Jesucristo, como para avalar su ministerio, ¿qué es lo que dice él? Yo tuve que salir arrancando. Me descolgaron en una especie de canasto grande que se usaba para guardar pescado. Imagínense lo humillante que era eso. Meterse como una especie de red para peces, maloliente, y tener que arrancar como fugitivo. Pareciera no tener lógica lo que está diciendo Pablo, pero lo que él quiere decir es que si él va a hablar algo de sí mismo, va a ser de sus derrotas, para que Cristo sea siempre el centro de la predicación y no él. Para que el mensaje de Jesucristo sea el que cautive la mirada de las personas. Pablo es como si estuviera diciendo, hablaré de aquellas cosas que debieran haberme hecho renunciar, pero aún predico y sirvo a Cristo porque soy de Él. Para que nadie crea que yo soy alguna especie de superhombre, sino que sepa que soy lo que ve en mí, como lo dice más adelante. Pablo quita la mirada de sí mismo y empieza a usar los mismos argumentos de estos hombres que contaban sus glorias, que contaban sus victorias. Y Pablo viene y cuenta un fracaso. Y usando eso dice, por esto soy ministro de Cristo. Porque sigo sirviéndole. Porque sigo aquí. Porque sigo predicando. No pone la mirada hacia él para que la gente diga, wow, qué tremendo Pablo, cómo Dios te usó, cómo Dios hizo maravillas contigo. Sino que todo lo contrario, cuenta uno de sus fracasos. Para que la gente no ponga la mirada en él, sino que la ponga en aquel que es victorioso, que es nuestro Señor Jesucristo. Para llevar la mirada de todo hombre a la cruz de Jesús. Pablo trae a memoria este evento, como le decía, que a la mentalidad mundana, humana, no tiene lógica. Si usted quiere defender su ministerio, ¿qué va a contar? Si usted quiere defender algo de su vida,
Va a contar las cosas, las penurias, las cosas malas, las cosas buenas. Si usted quiere defender, por ejemplo, yo soy médico y quiero defender que he hecho bien las cosas, ¿voy a contar mis errores diagnósticos o voy a contar mis aciertos diagnósticos? Lo más lógico es que cuente mis aciertos para que la gente diga, wow, qué gran médico es, ¿cierto? Pero si cuento mis desaciertos, también es una forma de avalarme. ¿Sabe por qué? Porque estoy diciendo, me equivoqué en esto. Y eso lo puedo decir porque realmente soy médico. ¿Se entiende? Pablo está diciendo, yo tuve que salir arrancando, tuve que arrancar de la persecución, de predicar, en vez de ganar gente, se hizo un complot en mi contra y tuve que huir. Eso me avala como ministro, porque eso es lo que hago, predicar a Jesucristo. ¿Se entiende? No lleva la mirada hacia Él, sino que dice, mi trabajo es anunciar a Jesucristo. Y si alguien tiene duda, y pone a Dios como testigo de manera solemne, si alguien tiene duda, una vez tuve que salir arrancando por hacer esto. Correr por mi vida. No hay duda de que Él es ministro de Jesucristo. Pero Él no quiere ponerse en el centro, sino que Él quiere llevar a las personas a Jesucristo. Sigamos avanzando. ¿Por qué termina Pablo la lista de penurias? Porque este es el final de su lista de penurias. Esta es la última que pone. De todos los males que ha tenido que pasar, en todo este capítulo 11 y en toda esta carta de Corintios, Pablo pone como el sello, la última penuria que tuvo. ¿Por qué Pablo pone esta? Por lo que dice el versículo 2 del capítulo 11. ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren lo que dice el apóstol. Esto es lo que está en su corazón. ¿Por qué Pablo pone sus fracasos y no pone sus victorias? ¿Por qué Pablo se muestra a él como una persona común y corriente en cierta manera? Totalmente contrario a lo que hacían estos otros hombres, que se mostraban como superhombres, como grandes ministros de Cristo, como personas con una relación especial con Dios. Porque el verdadero ministro no busca enamorar para sí a la novia de Cristo, contando sus hazañas personales y poniéndose él como objeto de admiración, sino que prefiere contar sus fracasos para no ponerse entre la novia y Cristo, sino enamorar cada día a su iglesia de su Señor, hablando de Cristo y de su poder, llevando a cada persona siempre a Cristo. Los falsos maestros, en cambio, les fascina mostrarse siempre victoriosos, siempre hábiles, siempre triunfantes, casi extraterrestres. Y así, desde su imagen elevada, seducir a los creyentes para apartarlos de Cristo. Pero eso es una de las cosas que más, como le decía, otra cosa que mucho les gusta hacer a los falsos maestros, así como contar sus victorias, es lo que continúa para terminar en los versículos 1 al 6. Dice, ciertamente no conviene gloriarme. Pablo dice, no está bien que yo me gloríe, que hable de mí, que hable de mis cosas, como lo hacían estos hombres. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Por qué Pablo dice esto? Vendré a las visiones y a las revelaciones. Porque estos hombres ciertamente hablaban de eso. Decían que ellos tenían revelaciones, que ellos tenían visiones del Señor, y eso los avalaba como ministros. Entonces Pablo dice, bueno, voy a venir a las revelaciones. No me conviene hablar de mí mismo, pero voy a hablar de esto. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, pero que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. No voy a hablar de mí, voy a hablar de mis debilidades. Si voy a hablar algo de mí, voy a hablar de lo que no conviene, para que nadie ponga la mirada en mí, está diciendo el apóstol. Como decía, a estos falsos apóstoles les gustaba, y a los de nuestro tiempo también, le diré, contar sus visiones y revelaciones. Entonces Pablo con astucia les responde y les dice, bueno, ustedes son ministros porque tienen revelaciones y visiones, yo también tengo las mías. 3 cosas quiero decir de estas revelaciones que Pablo menciona en este texto, que son llamativas. ¿Sí? ¿No le llama la atención? Mire lo que dice. Dice que fue arrebatado al tercer cielo. ¿Qué es eso? Dice que vio el paraíso.
que se le dijo cosas indecibles, que él no puede transmitirlas. Eran cosas tan espirituales, tan sobrenaturales, que es incapaz de ser transmitidas. 3 cosas tengo que decir de esto. Lo primero es que son experiencias espirituales tan extraordinarias que son inefables, dice el texto. Inefables quiere decir que no hay palabra humana para describirlas. No hay palabras que pueda encontrar Pablo para poder explicar lo que vio, lo que vivió espiritualmente. De tal manera que él mismo dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo. Por lo tanto, son insuperables. Son experiencias espirituales mayores que la cualquier charlatán podía contar. Las que Pablo vivió fueron superiores a cualquiera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, teniendo esto en mente de lo extraordinario de estas visiones, es notorio que este es el único lugar de la Biblia, de todas las cartas de Pablo, donde Pablo va a hablar de alguna visión como es de este tipo. Él no vuelve a tocar este tema, no vuelve a hablar de haber subido al tercer cielo, de haber estado en el paraíso. Él no lo habla, porque no es su deseo. Lo guarda, uno lo trata de buscar en otras partes, busque referencias, no va a encontrar. Y no lo habla porque él quiere, lo habla obligado. Lo habla como respuesta a estos charlatanes que venían con grandes visiones. Y en tercer lugar, Pablo presenta en tercera persona esto. Dice, conozco un hombre, pero está hablando de él. Es él. Ya los eruditos ya lo descubrieron. Los estudiosos ya se dieron cuenta. Y la verdad es que no es tan difícil darse cuenta, porque después en el versículo 7, Pablo dice, me fue dado un aguijón en la carne, lo vamos a ver el próximo domingo, para no me gloríe demasiado por las visiones. O sea, las visiones fueron tan extraordinarias que para que Pablo pudiera mantener la mesura, Dios le envió un aguijón, algo que lo humillaba, algo que lo hacía bajar, digamos, para no sentirse demasiado espiritual. ¿Qué es lo que es? Tampoco lo sabemos. Pero mire, el punto es el siguiente. Eran visiones insuperables, eran visiones extraordinarias, imposibles de comentar. Pablo las presenta en tercera persona para que no sonara arrogante. Pablo se muestra incómodo al decirlo, al contar esta visión, porque él dice, no me conviene gloriarme, pero lo voy a hacer. Bueno, y si lo hablo en realidad tampoco es mentira, tampoco estoy pecando en hacerlo. Pero lo que dice el versículo 6 es extraordinario. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. Mire qué tremendo. Para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo podría haber escrito tal vez toda una biblioteca llena de revelaciones y experiencias espirituales que había vivido, como existen hoy en día miles de libros en las librerías cristianas, llenas de historias sorprendentes, de visiones, de luchas con demonios. Usted métase algún día, si tiene tiempo, vaya a una librería cristiana y va a encontrar una sección completa, de hombres que dicen que fueron al tercer cielo, que vieron demonios, que vieron esto, que bajaron al infierno. Hay audios de personas que dicen esto y esto otro. Mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo. Me quedo callado, me lo guardo, porque no quiero que piensen de mí más de lo que ven. No quiero que pongan la mirada en mí, no quiero que crean que yo soy un hombre sobrenatural, que yo soy un extraterrestre. Quiero que miren a Cristo, quiero que lo vean a Él, que lo que Él hizo es sobre cualquier revelación. Él es la mayor revelación que podamos predicar y anunciar. Es tan importante que como iglesia entendamos esto. A este punto quería llegar. Porque hoy en día tenemos tantos ministros, charlatanes, predicando en todos lugares. Y que se llenan los bolsillos con sus libros, contando sus revelaciones. Pero tienen un corazón contrario al corazón de Cristo, al corazón del apóstol. Pablo dice, yo lo dejo. Eso no es más importante. Mire, con esto estoy diciendo que nosotros como iglesia no negamos que Dios pueda hacer cosas sobrenaturales hasta el día de hoy. No negamos que alguien pudiera, de alguna manera, si Dios así lo desea, traer visión, traer alguna cosa sobrenatural. Pero creemos que la Biblia nos muestra un mejor camino. Y nos dice, guárdelo para usted, para su corazón.
para que la gente no lo mire a usted, sino que mire a Cristo. Guárdelo para que usted pueda meditar en el Señor, pensar en el Señor. Si son verdad, si realmente tuvo una visión espiritual y usted puede poner a Dios por testigo que realmente tuvo una experiencia sobrenatural, gloria a Dios por eso, qué bueno por usted. Pero guárdeselo. ¿Por qué? Ay, qué poco espiritual el hermano que está frenando al espíritu. No estoy frenando al espíritu. Estoy predicando lo que la Biblia dice, lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos fieles ministros al Evangelio de Jesucristo, no a mi visión o a mi experiencia espiritual. Porque estos falsos ministros lo que hacían eran tomar el Evangelio y hacer mercadería con él. Y lo más doloroso es que estos falsos ministros todavía están obrando en el mundo entero. Hay bibliotecas llenas de sus historias. Pablo también podría haber escrito, como le dije, sus libros y no habría sido incorrecto del todo porque eran ciertas las historias de Pablo. Pero como él dice, lo deja, lo abandona para que nadie piense de él más de lo que ve y de lo que oye. Qué humildad y qué sencillez de un hombre que podría haber cautivado multitudes con sus experiencias espirituales. Pero calla sobre este tema, porque sabe que él es un hombre, como cualquier otro, y que todo lo ha recibido por gracia. Por lo tanto, no tiene de qué jactarse, sino que siendo débil, siendo fracasado a veces, teniendo que arrancar por su vida para seguir predicando, Cristo es exaltado en su vida. Eso es lo que él busca. Un verdadero ministro tiene claro quién es. Es un esclavo de Jesucristo. Es un siervo de Jesucristo. No es una persona que puede ganar algo con el Evangelio, sino que busca servir a su Señor. Concluyamos. Los falsos ministros tienen apariencia de piedad, se muestran amables y muy espirituales, pero su objetivo es ser ellos los admirados y alabados. Usan de astucia para desviar la mirada de los hermanos hacia ellos mismos y quitándola así de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. El verdadero ministro de Cristo no es reconocido por su capacidad oratoria, sus títulos universitarios o cualquier tipo de credencial humana. El verdadero ministro es reconocido porque es un esclavo de Jesucristo, buscando agradar a su Señor, sirviendo con el mismo corazón compasivo y humilde que su amo. Está con los contritos y humillados porque así lo hizo su Señor con él. Y no quiere contar sus hazañas porque reconoce que sus hazañas son menos que nada al lado de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Señor nuestro Dios permitió que se levantaran opositores a Pablo, obreros fraudulentos, y esto permitió que se hiciera evidente la diferencia entre un verdadero apóstol y uno falso. ¿Para qué? Para nosotros. Para que nosotros busquemos tener las mismas marcas de este apóstol. Para que imitemos a Pablo, el apóstol, como él dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, porque yo sigo a Cristo. Que así sean nuestras vidas. A lo mejor usted dirá, yo no predico, yo no soy el que está a cargo de una iglesia, esta predicación es para los líderes. Mayormente, sin duda, es para las personas que están al frente, es para las personas que predican, pero también es para usted. Para que en su predicación, entre comillas, en su casa o donde sea, no lleve las miradas hacia usted, sino llévelas hacia Cristo. Sin duda Cristo ha hecho maravillas en su vida. Sin duda usted puede contar de lo que Dios ha hecho en usted y está bien. Pero lleve a las personas a Cristo. No caiga en el error de que la gente las admire ahora porque usted es una mejor persona, porque es una persona ordenada, bonita, porque ahora camina derechito. No. Sino que la mirada esté puesta en Jesucristo. Muéstrese usted como un débil, muéstrese usted como Pablo se muestra, como una persona que a veces fracasa, que a veces se equivoca, pero Cristo está ahí para librarlo, para ayudarlo, pero Cristo es su fortaleza, pero Cristo es su ayuda, pero el Señor es su victoria. Y entonces seremos fieles ministros de Jesucristo. Y a su tiempo el Señor vendrá y nos dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es necesario
si así el Señor lo quiere, que sigamos hablando de este tema. Como le decía, tal vez aquí en Illapel, no sé si usted conoce a alguno, ya reconoció a algún obrero fraudulento. Dios tenga misericordia de él. Dios tenga misericordia de nosotros para que nosotros no caigamos en ese error, buscar admiración de los hombres, sobre todo en este tiempo. Y con esto termino. Porque estamos en un tiempo donde los medios, las redes sociales, generan una tentación demasiado grande para que uno sea el admirado, para que la gente ponga en uno la mirada. De hecho, YouTube, Facebook, funciona precisamente en base a eso, en base al ego, en base a cuánta gente a usted lo sigue, en cuánta gente ve su video, cuánta gente pone la mirada en usted. Y la mayoría del mundo funciona de esta manera. Funciona buscando que la gente le ponga me gusta, que la gente le mire. Hay quienes no duermen si su publicación no fue vista, si no los tomaron en cuenta. Pero es que es verdad, ese es el mundo en el cual vivimos. Y ese mundo va a entrar a la iglesia si nosotros no leemos la Biblia, si no entendemos, si no meditamos en la palabra de Dios. Pablo, pudiendo tener miles de seguidores a través de sus experiencias espirituales, él prefiere callar, él prefiere dejarlo. Porque no es ese su objetivo. Su objetivo no es ser él el admirado, su objetivo es que la gente conozca a Jesucristo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que seamos admirados, conocidos como la iglesia más linda, más bonita, qué sé yo. Si somos bonitos, bueno, eso es otra cosa. Si el edificio está bonito, eso es otra cosa. Pero ¿de qué nos sirve si todo eso va a quedar aquí? Que seamos conocidos por predicar la verdad, por predicar a Jesucristo el Señor, porque eso permanece por la eternidad. El Señor ponga en nosotros las marcas de verdaderos seguidores y verdaderos ministros de Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, te alabo y te bendigo, te doy gracias por tu palabra que sigue siendo y siempre será nuestra lumbrera, siempre será nuestra luz, siempre será nuestra ayuda, Señor. Vivimos en un mundo tan ególatra, vivimos en una sociedad que se adora tanto a sí misma, tan autocomplaciente, Señor, que busca tanto el ser admirado, Señor, que muchas veces nosotros caemos en esa tentación y en ese deseo. Y también porque nuestro corazón humano, corazón caído, Señor, busca el ser admirado. Mas tu gracia y tu misericordia ha resplandecido en nuestro corazón para reconocer que tú eres el Rey y nosotros somos tus siervos. Ayúdanos a vivir para tu gloria, a como cantábamos ser verdaderos siervos para tu gloria. Tú eres Dios, tú eres nuestro Señor. A seguir tu ejemplo, tú siendo soberano, siendo inmortal, siendo aquel Dios coronado en majestad, viniste, tomaste una toalla, lavaste los pies inmundos de hombres pecadores y mostraste tu amor y tu gracia. Lo has hecho con nuestras vidas, limpiando nuestra inmundicia, sin condenarnos, sino amándonos. Ayúdanos, Señora, de la misma manera, ir a los hombres que están afuera, aquellos que no conocen tu verdad, tomar una toalla, tomar agua, tomar, Señor, tu palabra y lavar los pecados de ellos en tu verdad, en tu palabra, con amor, con humildad, con sencillez, con las marcas de un verdadero ministro. Y en ningún caso, si estos hombres se convierten y creen en ti, mostrarnos nosotros como superiores, mostrarnos nosotros como dignos de admiración, sino reconocer que lo único que hacemos es seguir tu ejemplo, lo único que hacemos es hablar de ti, porque tú eres Dios y eres digno de admiración. Te alabamos, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga también a quienes estén en las redes sociales.